Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir un pequeño mensaje de la palabra del Señor. Y el tema de esta tarde es una fe inquebrantable en tiempos difíciles. Dice así en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subía al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Verdad? Este es un pasaje que relata un suceso. Pero eso que le sucedió a los discípulos, y específicamente a Pedro, nos puede pasar a nosotros. O puede ser que nos esté sucediendo a alguno de nosotros. Por eso que el tema de esta tarde es una fe inquebrantable en tiempos difíciles. ¿Cuánta necesidad hay de mantener la fe? Pero no cualquier fe, sino una fe inquebrantable. La palabra inquebrantable significa que no se puede quebrantar, o sea, que no se puede romper. ¿Por qué razón? Porque es firme y sólida su material, su elemento. No se puede romper porque es firme y sólida, como una piedra, como una roca. Esa es una fe inquebrantable. Y esa es la fe que tenemos que tener usted y yo, todo el pueblo de Dios, todo aquel que le sirve a Dios, que ejerce un ministerio en estos tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que no van a ser nada fácil para el pueblo de Dios, ni para ninguna persona que habite sobre esta tierra. Por eso es que el Señor habla de una palabra de aliento, de ánimo a los discípulos cuando vieron el viento fuerte que se levantaba con las grandes olas, porque el viento era contrario. Y Él solamente le dijo a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero así mismo estaba Pedro. Pedro, en medio de esa situación, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú. O sea que Pedro no estaba totalmente convencido, no estaba totalmente seguro que fuera Jesús el que estaba caminando sobre el mar, porque ellos pensaron de que era un fantasma, sintieron que era un fantasma, pero era Jesús mismo caminando sobre el mar. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de los hechos que no se ven. Y en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y cuando Pedro se dirigió hacia él, hacia Jesús, porque le dijo, ven, y él comenzó a caminar sobre las aguas, la palabra de Dios dice que Pedro tuvo miedo, porque el viento era fuerte. Y el miedo, hermanos, puede ocasionar duda, puede ocasionar inseguridad, intranquilidad, temor, angustia, desesperación. Pero también puede causar algo a nosotros, que puede producir que nos desenfoquemos, que perdamos el enfoque. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente y ser precavidos. Que en medio de la situación difícil que tal vez estemos enfrentando, Jesús está ahí. Jesús está caminando con nosotros en medio de esa situación que estemos enfrentando. Porque todos estamos enfrentando una situación. Lo único que cambia es el área. Pero todos estamos enfrentando una situación. Tal vez usted está enfrentando una situación ahorita mismo, en diferentes áreas a la vez. Porque no se ve un panorama claro ahorita mismo. No se ve un panorama que vaya a ser de beneficio para todos. Más bien, se está viendo un panorama que parece estar siendo golpeado, siendo que no se aclara, que no sabemos lo que puede pasar en los próximos meses, que cómo será el próximo año. Todo eso está creando inquietud. Todo eso está provocando temores en la población. En esa población que ha sido golpeada fuertemente por esta situación que se ha presentado, que Dios ha permitido con un propósito. Porque todo Dios lo permite con un propósito. El Señor permitió que el viento fuerte se levantara, que las grandes olas se levantaran. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué permitió el Señor esa fuerte ola, ese fuerte viento contrario? Para que los discípulos realmente tuvieran una fe inquebrantable, genuina, sólida, firme delante de Él. Estaban con Él, lo seguían, permanecían con Jesús. Pero su fe no era genuina, no era sólida, no era firme, estable, inquebrantable, no. Porque cuando Jesús vino caminando sobre el mar, lo primero que ellos pensaron fue que era un fantasma y no Jesús. Y Pedro, con un cierto tono de inseguridad, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, que no estaba seguro, no tenía la convicción, la seguridad de que ese era el Señor. Y fue el que realmente les habló, que les dijo, no temáis, yo soy, tened ánimo. O sea, que le estaba diciendo, no se tranquilicen, no se desesperen, no se preocupen por los fuertes vientos, por la ola que se está levantando, tranquilo. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Pero ellos estaban con la duda y la inseguridad. El miedo era mucho más fuerte. Y cuando Pedro comenzó a caminar y vio el fuerte viento, él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque el peligro de estar en una situación difícil, el peligro de este tiempo que se ha tornado tan difícil y que no se ve algo claro en el panorama de cómo serán las cosas que han de venir, cómo serán, puede desenfocarnos
Y entonces correr el gran peligro de comenzar a hundirnos. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso. Y el Señor nos ama tanto que Él no dejó que Pedro se hundiera. No. Sino que cuando Él comenzó a gritar, Señor, sálvame, ya se desesperó. Y cuando perdemos el enfoque, hermano, podemos llegar a desesperarnos, a estar en una actitud intranquila, bajo presión, bajo angustia, dudando de lo que el Señor puede hacer a favor nuestro. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, vino y extendió la mano y asió de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en lo que tenía que trabajar el Señor en la vida de esos hombres que había llamado a ser su discípulo era trabajar en la fe, de que su fe fuese genuina, sólida, estable, inquebrantable, que permaneciera. Tenía que trabajar en ellos, tenía que permitir el viento fuerte, tenía que permitir las grandes olas, para que ellos se dieran cuenta de la necesidad que ellos tenían, de que tenían que ser hombres de fe en medio de los tiempos difíciles. Porque el tiempo que ellos vivieron era difícil. Estaban en una barca, estaban en el mar, no había tierra, no había nadie. ¿De dónde podía venir la ayuda si no había nadie? Estaban solos en el mar. Solamente podía ser Jesús. Pero ellos tuvieron miedo. Y el miedo los desenfocó, principalmente a Pedro. Y el miedo produjo que ellos dudaran de que fuera Jesús el que estaba caminando sobre el mar. Que pensaron de que se trataba era de un fantasma y no de Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y más en los tiempos que estamos viviendo, que son difíciles. Y más en el tiempo en el cual no se está viendo claridad de cómo y cuándo esta situación va a cambiar. ¿Qué será de los próximos meses? ¿Cómo será el año 2021? No lo sabemos. Pero si estamos seguros y estamos convencidos y estamos teniendo la tranquilidad, teniendo la fe, vamos a poder caminar sobre las circunstancias que tal vez hayan de venir, que tal vez sean más difíciles de las que estamos viviendo hoy. Con una crisis mundial que se está viendo en el panorama, que ha dejado y está trastocando toda esta situación. Solamente la fe es la que nos va a mantener caminando, seguros de que Jesús está ahí y que Él nos va a dar todo lo que nosotros vayamos a necesitar junto con nuestras familias, que no vamos a estar solos ni desamparados. Como dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es necesaria una fe inquebrantable? Número 1, para mantener la visión. Y la visión es capacidad de ver. Hablo de una capacidad de ver. Y vamos a remontarnos al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1 trata de un profeta que estaba viviendo una situación difícil y que solamente veía violencia, injusticia, la ley debilitada, situaciones en todas las áreas en el pueblo. Y él le dijo a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces delante de ti.
¿Cómo estaba la actitud de este hombre? ¿Cómo estaba el ánimo de este hombre? ¿Qué era lo que estaba pensando este profeta? Él da a entrever que estaba desanimado, triste, angustiado, con dolor, tal vez frustrado ya, desesperado, porque lo que se avecinaba para el pueblo era algo mucho más fuerte. Se iba a levantar un pueblo poderoso que iba a terminar de destruir, que eran los caldeos. Pero Habacuc hace un alto. Y en el capítulo 2, él toma una resolución y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré lo que se me dirá tocante a mi queja. A mi queja. O sea, que él se quejaba delante de Dios de las cosas que estaban sucediendo, que estaban aconteciendo. Pero Dios le responde de esta manera y le dice: mira, Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para todo aquel que la lea. Pero te voy a decir algo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero te voy a recalcar algo más, Habacuc. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tú vas a seguir caminando. El pueblo va a seguir caminando en medio de la situación, en la fe. El justo vivirá por la fe. Es la fe, Habacuc, la que te va a llevar hacia adelante, la que te va a hacer caminar sobre las circunstancias, lo que te va a hacer ver que las cosas que tú estás viendo pueden cambiar. La fe, Habacuc. Y entonces en el capítulo 3 vemos un Habacuc que le sigue diciendo a Dios: aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero en el versículo 16, este profeta dice: en cuanto a mí, estaré quieto en el día de la angustia. Entonces, quietud habla de tranquilidad, habla de paz. Todo lo contrario a lo que les sucedió a los discípulos, que cuando ellos vieron el fuerte viento y las grandes olas, lo primero que hicieron fue que se desesperaron. Habacuc por un momento se desenfocó por la situación que estaba pasando en el pueblo de Israel, en Judá. Se desenfocó por un breve momento. Y empezó a reclamarle a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Pero otra vez él se enfocó de nuevo en la línea correcta de ver a Dios por encima de todas las cosas. Y que él no tenía por qué desesperarse, que él no tenía por qué seguir quejándose, que él no tenía por qué estar intranquilo, sin paz. No, él tenía que permanecer quieto. Y cuando uno está enfocado, uno permanece quieto, tranquilo, en medio de la circunstancia, aunque esté golpeando duramente. Porque es la fe la que está operando. Es la fe la que nos está haciendo mantenernos en el enfoque correcto. Y entonces Habacuc sigue diciendo: aunque la higuera no florezca ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y no haya vaca en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea, que Habacuc estaba hablando de una crisis no solamente espiritual, no solamente una crisis emocional, sino de una crisis económica. Que aunque no hubiera nada,
absolutamente nada, nada para comer, nada para abastecerse. Él iba a estar tranquilo, quieto y con un fruto tan especial que nosotros debemos de mantener en nuestra vida, que es el gozo. El gozo que lo roba las presiones, el gozo que le roba las circunstancias, el gozo que muchas veces lo roba la adversidad, la necesidad. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios hará que yo siga caminando por encima de las circunstancias, aunque no tenga nada, ni aún nada que comer. Se avecina una crisis económica a nivel mundial. O sea, que lo que puede venir tal vez sea más difícil de lo que estamos viviendo hoy con esa pandemia, con ese virus. Pero que lo que tal vez vaya a acontecer no provoque miedo en nuestra vida y no nos desenfoque de la visión de la cual Dios nos ha llamado, y la visión que debemos de mantener como hijos, como hija de Dios, como siervo, como sierva de Dios. Tenemos que mantener la fe de que Dios tiene el control y que Dios hará lo que tenga que hacer y que Dios nos va a sustentar así como sustentó al pueblo de Israel en medio del desierto y le dio maná y le dio abrigo y los protegió y los cuidó. Así mismo será Dios. Por eso es que es necesaria una fe inquebrantable. ¿Pero qué más? ¿Por qué es necesaria una fe inquebrantable? Para llevar su obra hacia adelante. No cualquier obra, sino la que Él nos ha dejado. ¿Y cuál es esa obra, hermano? Usted dirá, bueno, yo estoy enseñando, estoy dirigiendo, estoy al frente de un ministerio. Muy bien, perfecto, excelente. Pero yo le estoy hablando de una obra que se llama la Gran Comisión que Dios nos ha dejado en su palabra, de la cual Jesús habló en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la obra de la cual Jesús habla. Y esa es la obra que hay que llevar hacia adelante ahora más que nunca. Es la obra de ganar almas para Cristo. Es la obra de que esas personas que todavía no conocen al Señor sean salvas. Hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias enteras, matrimonios que necesitan conocer al Señor como su Salvador. Tal vez hoy la situación no lo está permitiendo, pero tenemos la tecnología, tenemos los dispositivos móviles, tenemos las redes sociales para llegar a la gente, para que esa gente se arrepienta, para que esa gente se convierta a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Porque la obra de Dios no se puede detener, y mucho menos la obra, esa obra que Dios nos ha encomendado, que nos ha mandado, que nos ha ordenado, que es la gran comisión de predicar el evangelio, de ganar almas para Él. Porque hay un mundo que se está perdiendo y lastimosamente muchos han ido al infierno en medio de esta pandemia. Por eso es que hay que mantener una fe inquebrantable por esas personas que todavía no conocen al Señor a nivel mundial, a nivel de nuestra nación Panamá, a nivel de nuestra provincia de Chiriquí. Ganar esas almas para Cristo. Pero uno tiene que mantener una fe inquebrantable. Porque si yo estoy desenfocado, no le voy a hablar a nadie de Cristo. Si estoy viviendo sumergido en mis situaciones, en mis problemas,
No le voy a hablar a nadie de Cristo. Pero la fe me mantiene enfocada, me mantiene enfocado en la visión correcta, de la cual Dios me habla a través de su palabra. Pero esa visión y esa obra que Él nos ha encomendado, que es la de ganar alma para Cristo, no la podemos de llevar de cualquier manera. Ahora más que nunca necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora más que nunca necesitamos todo ese revestimiento espiritual, ese discernimiento, esa revelación, esa guía, esa dirección del Espíritu Santo para hacer su obra. Con mucha sabiduría, con mucha prudencia, por los tiempos que estamos viviendo. Cómo hacer uso verdaderamente de los recursos tecnológicos. De qué forma hacerlo para llegar a esa gente que no conoce al Señor. No solamente para edificar, no solamente para seguir llevando el ministerio hacia adelante. Es para llegar a la gente que no conoce, la gente que todavía necesita salvación y vida eterna. Pero ¿por qué más necesitamos una fe inquebrantable? La última razón, por la gran bonanza que ha de venir. Esa es la fe. La fe me ayuda a mirar que algo bueno vendrá de todo esto. La fe. Y bonanza me habla de un tiempo sereno, de tranquilidad, de prosperidad en todas las áreas, de un desarrollo económico y social favorable. A eso se refiere la palabra bonanza. Y eso está en Marcos capítulo 4. Ahí relata la historia de otro suceso que vieron los discípulos. Cuando se levantó la gran tormenta y el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Pero para pasar al otro lado, lo que no se imaginaban los discípulos es que se iba a levantar una gran tormenta que iba a sacudir fuertemente la barca y que la barca parecía que se iba a hundir, a perecer y que todos ellos iban a morir. Pero a la diferencia de Mateo capítulo 14, versículo 22, era que Jesús apareció caminando sobre el mar. Pero Jesús, en el Marcos capítulo 4, Jesús estaba ahí en la barca. Pero ¿cuál era la actitud de Jesús? ¿Cuál era la postura de Jesús? Que estaba dormido. Y la palabra dormir significa tranquilidad, paz, reposo. Así estaba Jesús. Pero los discípulos se desesperaron. Y empezaron a gritar también, Señor, sálvanos porque perecemos. Y entonces Jesús se levantó y le dijo al viento, calla, enmudece. Y dice que hizo bonanza. Pero entonces les habló, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que Jesús tenía que trabajar en la fe de los discípulos, que realmente fuera genuina e inquebrantable. Y esta situación que estamos viviendo está trabajando en la fe nuestra como pueblo, como hijo de Dios, como siervo y sierva de Dios. Está trabajando en la fe. Que nuestra fe tiene que ser realmente genuina, sólida, firme, inquebrantable. Que las cosas que podrán venir, que tal vez vayan a venir, porque esta situación está dejando secuelas, y grandes secuelas, no va a debilitar nuestra fe. Al contrario, nuestra fe va a ser más fuerte. Y la fe nos va a hacer mirar las cosas que no se ven. Por ejemplo, la gran bonanza. La gran bonanza. Porque después de la tormenta, y a pesar de que los discípulos se desesperaron, Jesús se levantó y le dijo al viento, calla, enmudece. Y hizo gran bonanza. Eso nos habla de que hay una esperanza. Eso nos habla de que Jesús, en el tiempo que menos usted y yo pensemos, Él se va a levantar como poderoso gigante y le va a decir a esa situación, esa pandemia, ya no más. Y vendrá una gran bonanza para el mundo entero,
para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros ministerios. Y pasaremos y llegaremos al otro lado. Porque tenemos que pasar al otro lado para ver lo grande de Dios, lo que viene de parte de Dios. Porque después de la tormenta viene la calma. Después de la prueba viene la bendición. Después de la crisis vienen tiempos favorables. Por eso es que tenemos que ver con los ojos de la fe, que vienen tiempos mejores y de nuevos comienzos. Porque cuando pasemos y lleguemos al otro lado, ya no vamos a ser los mismos. Y como no vamos a ser los mismos y no somos los mismos, van a venir nuevos comienzos para su iglesia, para su pueblo, para esta tierra. Por eso es que es necesaria una fe inquebrantable. Mantengamos nuestra fe. No se desanime, no se desespere, no se angustie. Si tal vez hoy está viviendo una situación difícil que nadie conoce, que nadie sabe. Y usted tal vez dirá, si supieran la situación que yo estoy viviendo, cómo está mi familia, cómo pasamos, que a veces no tenemos nada que comer, que a veces hemos pasado enfermedad y no tenemos ni para comprar las medicinas. Nadie sabe. Pero Jesús sí sabe. Y Jesús está ahí. Y Jesús hará. Mientras nos mantengamos creyendo y confiando de que Él está ahí y Él hará. Y que esta situación es con un propósito, permitida por Dios para trabajar en esta tierra, en este mundo que tanto lo necesita, que está lleno de maldad, de pecado, que tiene que cambiar, que tiene que ser restaurado, renovado, liberado, transformado. Y aún su iglesia, usted y yo, necesitamos ser transformados, procesados. Porque los discípulos estaban con Jesús, pero necesitaban ser procesados. Y por eso fue que Jesús permitió la tormenta, el viento contrario, las olas grandes que se levantaban, que pareciera que iban a desaparecer, que iban a perecer, que iban a morir. Y todo eso creó miedo, incertidumbre, inseguridad. Y esta situación que estamos viviendo, todo está creando incertidumbre, inseguridad, temores. Pero mientras mantengamos la fe, vamos a poder seguir adelante, estando seguros y confiados de que esto pasará, y que si vienen días más difíciles, Dios estará ahí, el Señor estará ahí, y Él nos proveerá, y Él nos ayudará, y Él nos irá llevando hacia adelante día con día, porque así es Dios. Porque tenemos que llegar a conocer ese Dios real y verdadero, porque tal vez usted y yo no lo conocemos todavía. Y necesitamos conocer ese Dios real y verdadero, que está a nuestro lado, que camina a nuestro lado, que tiene el control y seguirá teniendo el control. Y que si hoy los tiempos son difíciles para mí, Dios tendrá un mañana diferente, pero que tengo que mirarlo con los ojos de la fe. Dios tendrá un mañana diferente, tendrá un mañana nuevo para usted y para mí. Solo hay que mantener la fe y no dudar, y no perder el enfoque. No pierdas el enfoque. Aunque estés viviendo y vayas tal vez a vivir situaciones difíciles más de las que vives hoy, no pierdas el enfoque. No dudes, no tengas miedo. Jesús va a estar ahí.
Y si en algún momento sentimos que nos estamos hundiendo, Él va a extender su mano y va a asir de nosotros, así como Él le extendió la mano a Pedro y asió de Pedro y lo puso de nuevo en la barca. Así es el Señor. Así que, hermanos y hermanas, mantengamos nuestra fe. Pero vamos a pedirle al Señor: Señor, fortalece mi fe de tal manera que sea una fe inquebrantable, que no se quebrante, que no se rompa, aunque los vientos sean contrarios y se levanten las grandes olas. Fortalece mi fe, Señor. Fortalece mi fe. Así que, estimados hermanos y hermanas, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Mantén tu fe. Mantén tu fe. Dios está contigo y Dios hará por ti. Y en cualquier situación, necesidad que estés enfrentando, Dios hará por ti. Solamente ten paciencia. Mantente tranquilo, mantente tranquila. Dios hará por ti. Bendiciones.